A media cuadra de la actual Plaza del Congreso, en la calle Puno, nace el 7 de febrero de 1833 Manuel Palma, en la casa de un comerciante de géneros, Pedro Palma, y de su mujer, Dominga Soriano. La familia de Pedro Palma se muda después a una casa en la calle del Rastro de San Francisco, a un costado del Palacio de Gobierno, y el niño, Manuel Palma, asiste a diversas escuelas de la Lima de entonces. A los 15 años, Manuel Palma decide cambiar su nombre por el de Ricardo Palma, cuando, siguiendo las huellas de su amigo y compañero Arnaldo Márquez, escribe sus primeras obras dramáticas. Alumno ya del Convictorio de San Carlos, dirigido en ese entonces por el venerado Bartolomé Herrera, publica, entre otras obras teatrales, el drama histórico Rodil, en cuyo prólogo despliega Palma una sorprendente erudición, insólita para un muchacho de 18 años. Muchos años después, Palma renegará de su obra teatral, destruyendo los originales, de los cuales solo sobrevive hasta nuestros días una copia de Rodil. Hice un auto de fe con mis tonterías escénicas y se finí, no volví a escribir dramas, dirá relatando cómo quemó los manuscritos de su obra dramática. Palma lee apasionadamente, escribe, visita la Biblioteca Nacional, se vincula a los jóvenes escritores que comienzan a destacar en el ambiente literario limeño. A los 20 años, después de seguramente muchos enamoramientos adolescentes, Palma se enamora de manera un tanto más aguda de una joven llamada Teresa, a la que visita con frecuencia. Al ministro del Carpio le parece un disparate que el joven se case a esa edad y lo enrola en la Marina como contador y lo manda de viaje para librarlo del acoso. Palma se embarca en el puerto del Callao, en la goleta Libertad. Enamorado y nostálgico, escribe estos versos. Y heme aquí, solo, el mar, el firmamento, la calma misteriosa me rodea, y tú, en medio del bullicio, algún momento, alma de mi alma, ¿pensarás en mí? Palma abandona la Marina y se dedica de lleno al periodismo, colaborando en distintos periódicos de la época. En 1863, Palma es nombrado por San Román cónsul del Perú en Brasil, pero una serie de circunstancias impiden que se haga cargo del puesto y más bien se instala en Europa, principalmente en París, en donde hace abundantes amistades literarias que mantendrá a lo largo de su vida. Palma regresa al Perú en 1865. En 1872, publica Palma lo que sería la primera entrega de su obra máxima, Las tradiciones peruanas. Lo embarga la obvia satisfacción de ver editado el producto de largos años de investigación y esfuerzo. Las tradiciones peruanas vendrán a ser con el tiempo uno de los libros más representativos, no solo de la literatura, sino de la cultura peruana en su conjunto. Pero ese mismo año de 1872 ocurre la revolución de los hermanos Gutiérrez contra el presidente Balta, su admirado y respetado amigo. En la sublevación, Balta es asesinado y los hermanos Gutiérrez linchados por una turba popular. Los sangrientos y violentos hechos en que muere su amigo José Balta producen en Palma una reacción determinante. Su fe y su interés por la política desaparecen casi por completo. En 1876, conoce a una muchacha que lo llevará a admitir, en unos versos contenidos en el correspondiente parte matrimonial: yo, el eterno solterón, hice lo que hace cualquiera. Ante una Urí salamera, vamos, arrié pabellón. Esa joven es Cristina Román, a quien ha conocido en la casa de unos vecinos y con quien se casa el 25 de marzo de 1876. En agosto de 1879 se declara la guerra con Chile. En solo un año se produce la debacle nacional. Grau es derrotado en Angamos y hacia finales del 80 el ejército chileno avanza hacia Lima. En Miraflores se da la última batalla en la que participa Ricardo Palma en el batallón número 4.
el ejército chileno, triunfante, incendia Miraflores. Ricardo Palma pierde su casa, su valiosísima biblioteca, su trabajo de años. Es el mismo sentimiento de compromiso que lo lleva a aceptar la dirección de la Biblioteca Nacional una vez terminada la guerra, cuando tiene la alternativa de vivir con mejores ingresos en el extranjero. En cambio, según la célebre frase acuñada en las memorias de su hija Angélica Palma, acepta convertirse en el bibliotecario mendigo que enfrentará la muy difícil tarea de reconstruir una biblioteca devastada, labor que lo consagra como figura pública del Perú. El 28 de julio de 1884 se reinaugura la Biblioteca Nacional del Perú. De recibir un edificio vacío y en escombros, Palma entrega una biblioteca con una colección de 20.000 volúmenes que seguirá creciendo significativamente en los años siguientes. En 1911 sufre la pérdida de su esposa. Cristina Román muere de cáncer y Ricardo Palma se hunde en el último desaliento, en el desánimo final. El tiempo, inexorable, lo va dejando solo. Ricardo Palma renuncia a la dirección. La renuncia es aceptada y es nombrado como nuevo director. En un claro gesto de agravio, su adversario, Manuel González Prada, que publica un ácidamente crítico informe sobre la labor del exdirector, desconociendo ignoblemente la inmensa tarea realizada por Palma. Un grupo de amigos le ofrece un multitudinario homenaje en desagravio, al que asisten un sinnúmero de personalidades del momento. Por vez definitiva, don Ricardo Palma se recluye en su querido rancho miraflorino, para no salir más de la apacible villa de Miraflores. Desde ahí reactiva la Academia Peruana de la Lengua, que desde entonces no dejaría de tener una activa e importante participación en la vida intelectual y literaria del Perú. Con tranquilidad y sosiego, envuelto en el cariño y el respeto del Perú, al que consagró todos sus afanes, Ricardo Palma espera apacible, pero siempre socarrón, su hora final. Como dirá su hija Angélica, la vejez aquietó sus nervios irritables y con la experiencia cotidiana y larga de los hombres y de las cosas, ganó amplitud y altura su filosofía. Con la salud quebrantada, el cuerpo caduco, pero con el ánimo entero, la conciencia en paz y el espíritu abierto a la tolerancia y a la comprensión. El 5 de octubre de 1919, a los 86 años, se acostó al anochecer. En la madrugada se despertó y posiblemente entre el sueño y la vigilia le preguntó a su hija: ¿cómo son esos versos que comienzan como tú, como ella? Su hija Angélica, su acompañante de toda la vida, le promete buscarlos en la mañana y le pide que se duerma. Recuerda a ella, cerró los ojos tranquilo y al poco rato le oí suspirar profundamente de una manera extraña. Corrimos todos a rodear su lecho. Su vida terrena había terminado el 6 de octubre de 1919. No es posible recorrer la literatura peruana sin encontrarse con la figura notable de Palma. Como tampoco es posible recorrer la historia y la realidad de la política del Perú del siglo XIX sin ver aparecer por algún rincón de su turbulencia y agitación a este irónico, risueño, burlón comentarista de la vida peruana. Expresión decantada de lo peruano, de su humor y al mismo tiempo de su particular escepticismo, de su irreverencia y de su patriotismo exaltado, alcanza sin embargo Palma en su retrato de personajes, acontecimientos y ambientes peruanos una universalidad que lo convierte en clásico de las letras castellanas. Como los grandes humanistas de la historia, Palma fue múltiplo y diverso: poeta, dramaturgo, lexicógrafo, periodista, político, bibliotecario, vocero de la conciencia nacional y al mismo tiempo crítico de ella. Asumió todo lo peruano con intensidad y valentía, desde las intestinas contiendas políticas hasta las grandes tragedias nacionales. Como la guerra con Chile, como la reconstrucción de la biblioteca, de las que jamás escabulló presencia, ni de las cuales evadió responsabilidad o entrega.
Palma es, por la conjunción de una vida íntegra y una obra imperecedera, hito indiscutible de la vida peruana, símbolo y representante, síntesis y resumen. Vive hoy entre los peruanos con la misma intensa presencia que tuviera hace 100 años. No hay figura más emblemática de la cultura peruana.